Ahora sí, ahora sí, mis hermanos. Vamos a ver ahora la tercera clase de membresía. La primera clase estuvimos definiendo qué es lo que es la membresía. Luego estuvimos viendo también en esta primera clase su fundamento bíblico. Y la clase anterior estuvimos viendo acerca de los requisitos de los miembros de una iglesia. ¿Qué es lo que se debe de tener o ver para que una persona pueda ser añadida a una membresía local? Y lo primero que estábamos diciendo es que esta persona debe de ser creyente, ¿ok? Debe de ser alguien que ha sido salvada por el Señor. Dios sacándolo de las tinieblas a la luz admirable. Dios haciendo una obra de transformación en el corazón. No es solamente una persona que dice que es cristiano y ya. No, no es eso. Obviamente esa persona va a decir que es cristiano, pero la persona que es salvada en su corazón, en su alma, en su vida interior. Ahora, nosotros estamos ahora en esta tercera clase. Vamos a seguir viendo acerca de las evidencias de un cristiano. El día de hoy vamos a estar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Se puede evidenciar a alguien que es cristiano? Esa pregunta vamos a estar respondiendo en esta clase. Y para poder recordar, vamos a ver la definición de los miembros que estuvimos viendo en la clase anterior de la Confesión Bautista de Fe de Londres. ¿Quiénes son los miembros? Miren lo que dice esta definición. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Entonces, aquí estamos viendo, mis hermanos, esta característica de los miembros. Los miembros de estas iglesias, dice, manifiestan de forma visible. Ellos evidencian, ¿qué cosa? Su profesión de fe y su conducta. Entonces, los miembros de una iglesia son salvados por el Señor, pero ellos evidencian esta salvación en su vida, en su conducta, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de tomar decisiones. Todo eso expresan la vida cristiana, una vida que está rendida a los pies del Señor, una vida que obedece a Cristo Jesús. Es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, las preguntas que vamos a estar respondiendo en este tiempo, mis hermanos, es ¿cómo se evidencia la salvación? ¿Cómo se evidencia la salvación? ¿Es posible saber si eso pasó en la vida de una persona? ¿Puedo yo saber, tía Rosy, si el Señor me ha salvado a mí? ¿Yo puedo saber eso? ¿Usted puede saber si el Señor le ha salvado a usted? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. ¿Qué es lo que se debe esperar visiblemente de una persona que dice creer en el Señor Jesucristo? Si alguien aquí se presenta y dice, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que podemos ver en esa persona? ¿Será que esa persona, mis hermanos, tiene una marca en su frente en donde dice cristiano? Y nosotros podríamos decir, ya mira, ese es un cristiano. O tal vez alguien puede decir, yo soy cristiano con sus bocas, con sus palabras. ¿Eso será suficiente para que él pueda decir o para que nosotros podamos decir él es cristiano? ¿Será eso suficiente? Vamos a ver y vamos a responder esa pregunta, ¿ok? Entonces, miren lo que dicen aquí, mis queridos hermanos. Debido a que la obra de Dios en el corazón del hombre es invisible para los ojos humanos, el Señor estableció que la fe se haga visible en la vida de un creyente por medio de su profesión de fe y su conducta. Estas dos evidencias constituyen la aplicación práctica de cómo reconocer a quienes pueden ser parte de la membresía de la iglesia local y quienes no. ¿Qué estamos diciendo aquí?
Las personas que son creyentes tienen dos características. Dos características nosotros podemos ver de los que son salvos. En primer lugar, ellos confiesan la fe bíblica. Confiesan con su boca la fe del evangelio. Confiesan con sus labios que Cristo Jesús es el Señor, pero también que Él es su Salvador. Confiesan. Pero la segunda característica o la segunda evidencia que nosotros podemos ver de los salvos es que ellos viven una conducta conforme a Cristo. Ellos viven conforme al Señor. Ellos viven obedeciendo los mandamientos de Dios. Ellos ya no viven para el pecado. Ellos ya no viven amando este mundo. Ellos ya no viven aborreciendo a su prójimo, sino que ahora ellos viven como Cristo vivió en este tiempo. Cristo vivió amando a su prójimo. Entonces el cristiano verdadero vive amando a su prójimo. Cristo vivió una vida de santidad, de obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces el cristiano también vive una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Cristo no amó a este mundo, no amó los deseos de este tiempo. Los cristianos tampoco aman a este mundo, tampoco se deleitan en las cosas pecaminosas de este mundo. Entonces, hermanos, dos cosas nosotros podemos ver como evidencia de que alguien ha sido cristiano. Esta persona profesa la fe y también tiene una vida conforme a ese evangelio. Su conducta, su forma de vivir es conforme a Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poquito qué es a lo que me estoy refiriendo cuando digo que el creyente verdadero confiesa la fe. ¿Qué es esto? ¿Qué es confesar la fe? Confesar es la declaración que una persona hace de lo que cree con respecto a algo. Eso es profesar o eso es confesar. Es declarar algo de lo que yo creo, de lo que yo entiendo, de lo que yo me he abrazado, de lo que yo confío. Eso de ahí yo lo profeso con mis labios. Miren lo que dice aquí. Esta es una evidencia. Declarar es una evidencia, pero no la única, de que alguien es creyente. Es que esta persona confiesa el evangelio de Jesucristo. El creyente confiesa el evangelio de Jesucristo y esto es una evidencia, es una marca. Esta persona debe tener un entendimiento correcto acerca de su pecado, el sacrificio de Cristo, de la justificación por la sola fe y que Cristo además es el Salvador y el Señor de su vida, el Señor del mundo, del universo. Entonces, hermanos, la persona que es salvada por Dios, esa persona entiende el evangelio bíblico. Esa persona entiende que ha pecado contra el Señor. Esa persona entiende que es merecedor de la ira y la condenación eterna. ¿Ok? Pero también entiende de que el Señor en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo para que Él pueda morir por los pecados. Él entiende, mis hermanos, que el Señor es un Dios justo. Que Dios simplemente no puede decir, bueno, voy a olvidar tus pecados y nada más. Borrón y cuenta nueva. No, Él entiende que debido a que Dios es justo, mis pecados alguien los tiene que pagar. Por esta razón vino Cristo Jesús, para pagar mis pecados y así la justicia de Dios pueda ser satisfecha. Así la ira de Dios pueda recaer sobre mi pecado. No en mí mismo, sino en Cristo Jesús. Entonces, el creyente verdadero entiende de que Él era merecedor de la ira eterna. El creyente verdadero entiende de que esa ira eterna no la recibió Él, sino que la recibió Jesucristo. Y entiende
el creyente verdadero de que Jesucristo fue quien murió en la cruz y de que Él también es el Dios vivo, el Hijo de Dios. Entonces, el creyente entiende esas realidades, entiende esas verdades y es capaz de poder profesarlas, de poder declararlas. Miren lo que dice nuevamente nuestra diapositiva en el texto de Romanos capítulo 10, versículo 17. Miren lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, la fe que salva, la fe en Jesucristo, la fe verdadera, es o viene cuando esa persona es expuesta a la palabra de Dios, es expuesta al Evangelio. Entonces, esa verdad del Evangelio se le hace clara a la persona y esa persona entendiendo el Evangelio dice, sí, yo creo en ese Evangelio y se abraza de ese Evangelio. Y luego de esto, que lo ha entendido y ha creído, puede profesarlo. ¿Ok? Entonces, el creyente verdadero, aquel que ha sido salvo, él puede profesar ese evangelio. La otra vez, mis hermanos, estaba viendo en redes sociales una señora ancianita y ella tenía una enfermedad, la enfermedad del Alzheimer, y ella, una hija de esta señora, le hacía algunas preguntas. Le hacía, por ejemplo, oye, ¿tú sabes quién soy yo? Le decía esta hija a su mamá, y la señora decía, no, no sé quién eres tú. Luego le decía, ¿tú sabes qué comiste esta mañana? Y la señora decía, no sé. Le preguntaba cosas importantes. ¿Tú tienes más hijos? Y decía, no sé. ¿Sabes dónde vives? Y decía tampoco, no sé. Pero luego le preguntó acerca de quién era Jesús. Y ella respondió magníficamente y preciosamente de que Él era su Salvador. De que Él era su Dios, quien la había salvado. Entonces, usted puede ver esa preciosa obra en esa mujer de que sabía, entendía quién era Jesús. Sabía y entendía quién era ella. Porque al decir, Él es mi Salvador, ella entiende de que ella es pecadora y de que Cristo Jesús es el Dios perfecto que vino a salvarla. Entonces, cuando uno declara eso de allí, detrás de eso hay muchas cosas de que esa persona entiende. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, la primera cosa de un cristiano es que esa persona profesa el evangelio. Ahora, mis hermanos, tenemos que recordar algo importante. Que, o como conclusión a esto, si alguien, mis hermanos, si una persona no puede hacer una declaración bíblica del evangelio de manera correcta, si esa persona no puede hacer una declaración correcta de quién es Jesús, mis hermanos, nosotros no podemos suponer que esa persona es salva, que es cristiana. La vez pasada estuve conversando con una persona y esta persona está muy deseosa y anhelante de poder conocer el Evangelio. Y yo le estaba haciendo algunas preguntas acerca del Evangelio, acerca de quién es Jesucristo, acerca de cómo uno puede llegar a ser salvo. Y esta persona me decía me decía esto: una persona puede ser salvo a través de buenas obras. Él me decía, a través de comprometerte, de ir a la iglesia, hacer cosas buenas para el Señor. Entonces uno ya ve que el entendimiento del Evangelio que él tiene no es el correcto. Entonces, si él entiende eso, es casi que muy probable que todavía esa persona no haya sido salvo, porque todavía no entiende o no se le ha presentado el evangelio bíblico. El evangelio bíblico, nosotros sabemos, mis hermanos, que nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. De que no hay ninguna obra, mis hermanos, que nosotros podamos hacer, porque la ley de Dios es muy grande, pero también porque nosotros estamos en una situación deplorable de pecado y nadie puede cumplir esa ley. Pero sabemos de que la salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si alguien no tiene ese entendimiento, mis hermanos, es muy posible que esa persona todavía no haya sido salva. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el fundamento bíblico de esto que les estoy mencionando? Mire lo que dice la diapositiva.
En el Nuevo Testamento encontramos confesiones de fe que la Iglesia de Cristo enseñó y proclamó. La fe verdadera nunca fue ni será un asunto de ambigüedad o subjetividad. La fe bíblica, la fe salvadora, está enfocada en premisas concretas. En la iglesia primitiva, estas formulaciones doctrinales debían ser creídas y confesadas por los creyentes como una muestra de su fe, incluso como un requisito para el bautismo. Abramos nuestra Biblia, mis hermanos, en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Abramos nuestras Biblias en ese texto. Romanos capítulo 10. Versículos 8 hasta el verso 10. ¿Leemos? Sí, por favor, Patrick, si lo tienes ahí al texto. Ya, perfecto. Romanos 10, del 8 al 10. Sí, por favor. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, muchísimas gracias, Patrick. Miren lo que dice aquí, mis queridos hermanos. Aquí también tengo el texto. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y miren lo que dice el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren lo que dice aquí, que si confesares con tu boca, es decir, alguien declara, dice algo con su boca, pero ¿qué es lo que tiene que decir esa persona para que pueda ser salvo? Dos cosas. En primer lugar, que Jesús es el Señor. ¿Ok? Miren lo que dice aquí, Jesús es el Señor y ese es el Evangelio. El Señor, el Dios de los cielos y la tierra, viniendo a este mundo en una humanidad como la nuestra, viniendo a este mundo, Dios eterno, el Dios de los cielos, humanándose, haciéndose hombre. Entonces, si alguien entiende eso y lo cree, entonces esa persona lo va a confesar. Pero qué cosa también esa persona no solo tiene que creer, pero también confesar, es esto de aquí. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasó antes de que Jesucristo resucitara? Él murió por nuestros pecados y luego Él resucitó. Entonces, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Cristo, que Él es aquel que había de venir para poder salvarnos de nuestros pecados. Entonces, aquí está diciendo el apóstol, aquel que confiesa que Jesús es el Señor, pero también que Él es el Salvador. Ese es aquel que es salvo. Entonces nosotros podemos ver aquí este texto bíblico que nos habla que el creyente verdadero confiesa. Ahora, mis hermanos, miren esta nota que puse aquí. No es que la confesión te hace salvo. Confesar no es lo que te hace salvo, sino que el creer verdaderamente en estas doctrinas es lo que te hace salvo. ¿Ok? Tenemos que recordar eso. El que alguien confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Él es el Hijo de Dios y que Él lo resucitó entre los muertos, no es lo que te hace salvo. Lo que te hace salvo es creer en esas doctrinas, creer en esas enseñanzas. Eso es lo que te hace salvo. Pero los que creen genuinamente y verdaderamente, los que creen como consecuencia, confiesan esas enseñanzas, confiesan esas doctrinas, confiesan esas verdades. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, miren lo que esta pregunta que estoy haciendo aquí. ¿Qué es lo que los creyentes debían de confesar? ¿Qué es lo que ellos debían de creer y por ende confesar? Es algo claro, es algo concreto, que Jesús es el Señor y que Él fue levantado de los muertos. Eso ellos tenían que creer y eso ellos tenían que confesar. Por lo tanto, mis hermanos, como les decía en la parte anterior, si alguien
todavía no ha sido expuesto a ese evangelio y por lo tanto no lo puede confesar, si esa persona dice que es cristiano, que es salvo, entonces, mis hermanos, eso no está bien. Porque lo que hace salvo a una persona es confiar en ese evangelio concreto. Lo que hace salvo a una persona es que cree y abraza esas verdades. ¿Ok, mis hermanos? Es el evangelio que es definido, es una historia verdadera, bíblica, ese evangelio como está en las escrituras, creer eso es lo que hace salvo a la persona. Y eso después esta persona lo confiesa. Entonces, mis hermanos, imagínense que el día de hoy viene una persona a ustedes y les dice, yo soy cristiano, yo soy creyente. Y esa persona les dice, y ustedes le dicen a esa persona, pero ¿por qué dices eso, que tú eres creyente? Y le dice a esta persona es que una vez yo le dije al Señor lo siguiente. Yo le dije, Señor, si el Señor me salvaba, que yo iba a ser suyo. Si el Señor me salvaba de una enfermedad que tenía grave, a partir de ahí yo me iba a hacer de Él. Yo me iba a ser cristiano. Entonces usted dice, pero esta persona no me ha hablado nada de su pecado. No me ha hablado nada de que Jesucristo le salvó de su pecado. Nada del evangelio, solo dice es que esta persona me sanó. Esta persona le dice es que Dios me sanó. Y yo le prometí a él que me iba a hacer parte de los suyos. Entonces usted puede ver ahí que hay algún problema allí. Otra persona puede decirle, yo soy creyente porque todos los días de mi vida he ido a la iglesia con mi familia. ¿Sabes qué, Eric? Yo nací en una iglesia cristiana. Yo he crecido y yo sigo hasta allí. Pero uno comienza a indagar un poco más acerca de lo que es el evangelio en esa persona y esa persona no sabe qué decir. Entonces uno puede decir, aquí hay un problema. Entonces, mis hermanos, una persona para que pueda tener esa salvación del Señor tiene que creer en algo que es concreto, algo que es específico, el evangelio de Cristo Jesús. Y luego de esto poderlo expresar. Ahora, mis hermanos, puede haber personas que tal vez no sepan explicar el evangelio con todas las palabras teológicas que nosotros conocemos. Tal vez no lo pueda explicar, pero sabe en esencia lo que es. Cristo Jesús vino, Él me salvó de mis pecados, yo estaba muerto en el infierno, yo merecía la ira de Dios, pero yo sé que mi Señor me salvó y yo sé que Él va a venir por segunda vez por mí. Esas personas tal vez no habló de expiación, no habló tal vez de la elección eterna, no habló de esas cosas teológicas, pero le habló el evangelio con sus palabras de una manera correcta, fue sencilla, pero fue correcto. Y uno dice, bien, vamos bien. Ok, mis hermanos, ¿entendido esta parte? Miren otra prueba bíblica acerca de la profesión de fe. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versos 7 al 11. Aquí lo tengo y leámoslo desde la pantalla. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Mira lo que dice aquí, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Mis hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tanto el Señor Jesús como los apóstoles nos advirtieron de algo, de que iban a haber falsos hermanos, de que iban a haber falsos maestros. Y su intención de ellos es desviar a las ovejas de Cristo, al pueblo de Cristo, lejos del Señor. Ahora, aquí Juan está diciendo y está hablando acerca de estos engañadores. Miren lo que dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora, la pregunta es,
¿cómo nosotros vamos a reconocer a esos engañadores? ¿Cómo nosotros, tía Rosy, vamos a reconocer a estas personas malas y malvadas? ¿Será que estas personas tienen cachos de demonio en la frente y nosotros vamos a decir, mira, ahí está un engañador, ahí está un demonio? ¿Será que esas personas van a venir a nosotros y nos van a decir, mira, yo soy un engañador, yo te quiero llevar lejos de Cristo? Aquí no dice eso Pablo, perdón, aquí no dice eso Juan. Juan dice que las características de estos engañadores es que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos no confiesan el evangelio bíblico. Ellos lo que están diciendo aquí es que Dios no vino a ser un hombre como nosotros. Él aparentó ser un hombre. Él tenía otra naturaleza diferente a la nuestra. Él no pudo haber venido con una naturaleza humana. Con eso ellos niegan el evangelio bíblico. Entonces, mire la forma en cómo el apóstol Juan determina que alguien es un engañador. Alguien que no confiesa las verdades del evangelio. Luego dice en el versículo 28, en el versículo 8, mirad por vosotros, cuídense ustedes. Y miren lo que luego dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Si alguien no persevera en el evangelio, en la doctrina de Cristo, entonces esa persona se ha alejado, se ha hecho también un engañador. ¿Ok? Y esa persona que se aleja ya no va a profesar, a confesar el evangelio verdadero de Cristo. Entonces, mis hermanos, la primera evidencia de los verdaderos creyentes es que confiesan a Cristo como la Biblia lo enseña. ¿Ok? Confiesan a Cristo como la Biblia enseña. Si viene aquí un testigo de Jehová, mis hermanos, y ellos le dicen, yo creo en el mismo Cristo que tú, yo creo en el mismo Jesús que tú. ¿Nosotros podríamos decir que ellos son creyentes? ¿Son salvos ellos? No, porque cuando uno comienza a escuchar de lo que ellos creen de Cristo, es que ellos creen que Cristo no es Dios. Ellos creen que Cristo es una criatura. Entonces ellos, al confesar un evangelio falso, un evangelio diferente a las Escrituras, ellos son engañadores y son anticristos, como el apóstol Juan lo mencionó. Pero ¿cómo nosotros nos dimos cuenta de eso? Porque ellos confesaron un evangelio distorsionado. Entonces, de la misma manera, lo contrario. El creyente verdadero confiesa un evangelio conforme a la palabra de Dios. Continuemos, mis hermanos. Aplicación de esto, mis hermanos. Si la membresía está destinada para únicamente los creyentes, entonces una de las características de todos los miembros es que confiesan el evangelio bíblico. Mis hermanos, si la membresía está compuesta por creyentes y los creyentes confiesan el evangelio bíblico, entonces los miembros deben de confesar ese evangelio bíblico. Pero escuche lo siguiente. Por lo tanto, es necesario conocer la profesión de fe de los que quieren ser miembros. Es necesario conocer lo que ustedes creen a través de sus palabras, a través de sus confesiones. Es necesario que nosotros podamos escucharles, que nosotros podamos dialogar acerca de lo que ustedes creen. En muchas ocasiones, tal vez ustedes se hayan reunido con algún hermano de la membresía o con los pastores y tal vez ellos le dijeron, oye, coméntame un poquito más, ¿qué crees que es el evangelio? ¿Qué crees que es Jesús? ¿Qué crees que es Dios? Por esta razón, para saber si ustedes realmente conocen el evangelio bíblico y si son creyentes. Pero también mira la segunda conclusión, es que los miembros de la iglesia, para seguir siéndolo, deben permanecer en aquella confesión de fe. Los que quieren ser miembros deben de confesar el evangelio de Cristo, pero también los que son miembros deben permanecer en esa confesión de fe. Mi querida Génesis, imagínese que yo, Dios no lo permita, pero que yo en un año, yo comienzo a confesar
de que la salvación del ser humano es por obras. Yo comienzo a decir que para que nosotros podamos ser salvos, nosotros tenemos que ir todos los días a la iglesia, que nosotros tenemos que dar ofrendas, que nosotros tenemos que tener un estilo de vida recto, correcto, obedecer todos los mandamientos, que eso es lo que nosotros necesitamos para ser salvos. ¿Usted qué diría de mí acerca de mi cristianismo? ¿Usted podría decir, Denis es cristiano? No. No, ¿verdad? Y yo, querida Génesis, si yo no me arrepiento de ese pecado, yo podría seguir siendo miembro de Gracia Soberana. No. No. Sería ahí es donde viene la disciplina, vienen. Correcto. Entonces, eso es lo que estamos diciendo como aplicación a esta verdad. Los miembros deben de mantenerse y perseverar en esa confesión. ¿Ok, mis hermanos? Segunda característica o segunda evidencia de una persona que realmente es cristiana. La segunda es, y hemos dicho que es que esa persona vive con una conducta que manifiesta su fe. Una conducta, vive de acuerdo a su fe. Imagínense que yo les diga a mis hermanos, tía Rosy, imagínense que yo le diga, tía, yo soy cristiano, pero usted me ve que yo le pego a mi esposa. Yo le digo, tía, yo voy los domingos a la iglesia, pero usted me ve que yo soy infiel en mi matrimonio. Tía o Génesis, yo soy cristiano, pero yo vivo robando, vivo mintiendo. ¿Puede ser eso compatible con lo que yo estoy diciendo? No. La persona cristiana confiesa, habla del Señor, habla del Evangelio, pero también su vida va acorde a eso. ¿Ok? Entonces, una persona que profesa fe en Cristo debe tener una conducta que adorna aquella fe. El cristiano que dice ser cristiano camina, vive como cristiano. Alguna vez Paul Washer dijo lo siguiente de un cristiano. Un cristiano, voy a dejar de compartir, dice, un cristiano es como un niño cuando ve hacer algo a su padre, ese niño también quiere hacer lo mismo. El niño ve que sus papás se pone unos zapatos elegantes, se pone corbata, se viste bien y el niño quiere ponerse los zapatos grandes, la misma corbata. Si el niño ve que su papá está cargando unas cajas grandes, el niño también quiere cargar esas cajas grandes. No importa que no lo pueda hacer, pero está esforzándose, está luchando por hacerlo. El niño ve que su papá habla de tal manera. Esa misma forma él va a copiar. De la misma forma son los creyentes. Copian, miran a su Señor Jesucristo y caminan de esa manera. Por esta razón nosotros nos llamamos cristianos, es decir, porque seguimos las huellas del Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la base bíblica para eso? Vamos a abrir Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Ya lo tengo. Listo, mi querida Yanarita, puede leerlo, por favor. ¿Del 37 al 42? Sí, por favor. Ya. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros con el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para
para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Yanarita. Miren lo que dice acerca de estos hombres que escucharon la predicación del Evangelio expuesta por Pedro. Pedro estaba predicando el Evangelio con poder. Y él al final les dice, ustedes, judíos, ustedes fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Y en ese mismo momento, el Espíritu Santo los convenció de pecado a esas personas. Y mire cómo comienza a decir esto acerca de estas personas. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa la palabra compungir? Que ellos se afligieron de una manera profunda. Que ellos se sintieron muy entristecidos por lo que habían escuchado decir de Pedro, de que ellos crucificaron al Señor Jesús. Después de esto le dicen a Pedro, Pedro, ¿qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que haremos si yo ya sé que soy pecador y merezco la condenación y el infierno? ¿Qué es lo que debo de hacer, Pedro? Entonces Pedro le dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes. ¿Y cómo ellos responden a lo que Pedro les dice? Responden con creer y un arrepentimiento genuino. Y eso es demostrado en su estilo de vida, en su forma de vivir. Y mira cómo termina diciendo el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron, ellos fueron bautizados. Ellos fueron bautizados. Jesucristo dijo que todos los suyos, su pueblo tiene que bautizarse. Es un mandato de Cristo Jesús. Entonces los que creen en Cristo obedecen sus mandatos. Y estas personas fueron bautizados. ¿Ok? Se vio en sus estilos de vida que ellos obedecían al Señor Jesucristo. Y luego dice, y estas personas se añadieron a la iglesia, lo que leíamos en la primera clase. Estas personas se añadieron a la iglesia, fueron miembros. Ellos entendieron de que el Señor Jesucristo les pide ser miembros de una iglesia. Entonces ellos obedecieron. Y finalmente miren lo que dicen. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Ellos eran constantes en poder asistir a la iglesia de Jerusalén, a poder escuchar la palabra predicada, a poder permanecer en los mandamientos del Señor, en poder permanecer en comunión con los hermanos, en obedecer la Santa Cena, en obedecer los mandamientos de orar al Señor con los hermanos. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos a una persona que dice, yo soy cristiano, pero nunca se congrega, va de vez en cuando a la iglesia, una persona que todavía tal vez no se bautiza, una persona que no le gusta estar con los hermanos, es una persona que le fastidia a los hermanos, dice, uy, es que ellos son hipócritas, uy, es que ellos me hicieron algo contra mí, entonces yo no los voy a perdonar. Mis hermanos, es posible que esa persona no sea creyente. Una persona que vive de esa manera, es posible que no sea creyente. Las personas que son creyentes viven conforme a los mandamientos de Cristo. Y Cristo dijo que se deben de congregar su pueblo. Cristo dijo que su pueblo debe de amarse el uno al otro, porque así de esa manera pueden ellos glorificar a Dios y mostrar el amor del Padre entre ellos. Entonces no puede haber alguien que diga que es cristiano y no ame a los hermanos, que no quiera estar con ellos, que no desea estar con ellos. Imagínese que yo diga, tía Rosy, que yo ame a mi esposa, pero que nunca quiera estar con ella, que nunca piense en ella, que nunca le hable con amor, que esté resentido, molesto, enojado, quiero estar lejos de ella. Eso no es amar.
Una persona que ama quiere estar con la persona porque estar cerca de esa persona es algo deleitable para esa persona. Entonces, la persona que ama a Cristo Jesús ama a su pueblo y quiere estar con ellos, haciendo lo que el Señor Jesús estableció. ¿Ok? Continuemos. También Jesucristo enseñó esta realidad de los cristianos que viven conforme a sus mandamientos en Marcos capítulo 4, versículos 16 al 20. Vamos rápidamente a ese texto, aquí lo tengo escrito en la pantallita. Marcos capítulo 4, versículos 16 al 20. Mira lo que dice las Escrituras. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? Está hablando de la parábola de el sembrador. Y él dice que hay 4 tipos de terrenos en donde cae la semilla. El uno es el del junto al camino. Ese de ahí dice que la semilla no crece porque vinieron los pajaritos y se llevaron y se comieron la semilla. El otro es el que creció entre pedregales, es decir, entre piedras. Cayó la semilla entre piedras, esta semilla crece, pero se daña porque no tiene profundidad. La tercera semilla cae entre espinos. Cayó bien, pero cuando crece, los espinos que están alrededor, las espinas dañan la planta. Y el cuarto dice que cayó en buena tierra y esta dio fruto. Ahora, aquí el Señor Jesucristo da la explicación de lo que es esto. Dice que hay personas cuando escuchan el evangelio, estas personas responden de diferente manera. Y él dice lo siguiente: la de los pedregales se parece a una persona que escucha la palabra y que esa persona la recibe con gozo. Y que esa persona camina por un buen tiempo haciendo las cosas del Señor. Va a la iglesia un buen tiempo, vive como cristiano un buen tiempo, tiene una buena vida por un tiempo, pero luego dice, esa persona se aleja cuando viene la tribulación, cuando viene la dificultad. Esa persona se aleja del cristianismo. Entonces uno puede decir, pero si esa persona venía a la iglesia, pero si esa persona amaba a Cristo más que nosotros, mira, era una persona comprometida, pero ¿qué pasó? Lo que Cristo está diciendo es que esta persona tenía una fe superficial. No había creído verdaderamente en su corazón en Cristo Jesús. Es una persona que solamente vivió por un tiempo en el cristianismo, viviendo las cosas del cristiano, haciendo las cosas del cristiano por un tiempo, pero luego se aleja. Esa persona nunca fue creyente verdadero. Viene la tribulación, viene la dificultad y se aleja del Señor. Hay otra persona también, mire. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Miren lo que dice luego. Los que oyen la palabra, es decir, personas que escuchan la palabra, creen la palabra, de manera superficial, claro está. Hacen las cosas de cristianos, pero miren luego lo que dice. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Estas personas ven lo que este mundo persigue. Este mundo persigue el dinero, este mundo persigue la fama, este mundo persigue el construir cosas tras cosas. Este mundo va detrás de las propiedades, va detrás de este tiempo. Y esta persona que recibe la palabra, que oye la palabra,
esta persona dice que también va detrás de lo que este mundo persigue. Esa persona también se afana por las cosas de este mundo. Esa persona vive por el dinero, vive para este tiempo y deja al Señor. ¿Ok? Estas personas tampoco son cristianas. Pero ¿cuáles son los creyentes verdaderos? Aquellos quienes oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, personas que aman a Dios, mis hermanos, pero personas que perseveran en el tiempo. Y esa es, podríamos decir, la característica de los cristianos. Ellos confiesan una fe bíblica, pero también ellos viven una vida conforme a lo que confiesan y perseveran en esas cosas. Si yo al día de hoy, mis hermanos, me vuelvo al mundo, amando las cosas de este mundo, mis hermanos, yo nunca fui un cristiano. El cristiano verdadero es aquel que se mantiene en la fe, se mantiene creyendo y se mantiene siendo fiel al Señor, amando al Señor, dejando a sus espaldas a este mundo. Hubo una vez en el Progreso del Peregrino, en la novela El Progreso del Peregrino, si usted no ha leído esta literatura, se la recomiendo. Dice que había un cristiano, un hombre que amaba a Dios, y dice que él miraba al cielo. Es un retrato, ¿verdad? Dice que este hombre cristiano miraba al cielo y que a sus espaldas tenía el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano verdadero deja el mundo atrás y que él prosigue hacia el Señor Jesucristo y hacia el reino de los cielos. Mis hermanos, nosotros no somos como el mundo. El mundo se va detrás de las cosas de este tiempo. El mundo se desvive por este tiempo. Su afán, sus deseos, sus anhelos es crecer en este mundo. Es crecer en conocimiento, es crecer en sus dineros, en sus propiedades. Eso hace el mundo. Yo me acuerdo que antes, cuando no era cristiano, yo vivía para poder ser el mejor estudiante de mi carrera. El mejor matemático, el mejor de los cálculos, el mejor profesional. Yo quería ser el mejor profesional para así tener dinero y tener fama. Pero cuando Cristo me salvó, mi enfoque ahora era otro. Mi enfoque fue el poder vivir para mi Dios, vivir para mi Señor. Ahora, esto no significaba que yo iba a estudiar, iba a ser el peor estudiante. Obviamente no. Me iba a esforzar porque quería glorificar a mi Dios. Pero ya no me iba a esforzar para mí, para ser el mejor. Yo quería ser el mejor para glorificar al Señor, para honrarle a Él. Mi foco era el Señor. Entonces, mis hermanos, el cristiano verdadero no ama a este mundo y persevera en el Señor. Nosotros también podemos ver acerca de esto en las cartas del apóstol Pablo, en Efesios 4, Colosenses 3 y sobre todo, mis hermanos, en la primera carta de Juan. Aquí dice en esta primera carta que el creyente no vive en pecado, sino que guarda sus mandamientos. Miren lo que expresa Juan. El creyente no vive en pecado, sino que guarda sus mandamientos. Tía Rosy, no es que el creyente solamente predica el evangelio, sino que también lo vive. Vive el evangelio. También dice en 1 Juan estos textos que el creyente no proclama falsa doctrina, sino la verdadera doctrina. El creyente verdadero ama a su hermano. El creyente verdadero permanece en la fe y el creyente verdadero no ama a este mundo. Aplicaciones, mis hermanos, de esta última parte. Una iglesia debe recibir en su membresía a personas que no solo digan creer en el evangelio, sino que lo manifiesten a través de su conducta. Recuerden lo siguiente: hay dos cosas que evidencian que al que es cristiano: aquel que confiesa el evangelio bíblico, pero también aquel que lo vive. Entonces, los miembros de la iglesia deben de confesar, pero también deben de vivir ese evangelio, ¿verdad? Entonces, en la práctica,
se sugiere estos principios importantes. Conocer la conducta, conocer el carácter de la persona requiere tiempo. Mis hermanos, hay muchas personas que se acercaron a nuestra iglesia y dijeron, yo soy cristiano y quiero ser parte de la membresía. Y querían hacerlo ya pronto. Nosotros hemos dicho, no, esperemos un tiempo. Y con el tiempo uno se da cuenta si esa persona verdaderamente cree en el Señor y es una creencia genuina. Porque recuerde, el que fue sembrado entre pedregales dice que fue por un poco de tiempo que la semilla estuvo bien. Después murió esa plantita. Entonces, el tiempo es un aliado importante para poder conocer el carácter real de esa persona. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, el tiempo revela lo que hay en el corazón de las personas, sus actitudes y su perseverancia. Por esa razón, no se debería ser despreciado. Si alguien no está dispuesto a esperar mientras la iglesia lo reconoce, entonces esta persona no está dispuesto a ser miembro de la iglesia. Nosotros, si queremos ser miembros, pues vamos a tener reuniones con los hermanos para poderles decir lo que creemos, pero también vamos a esperar un tiempo para que los hermanos nos comiencen a evaluar, comiencen a ver nuestro carácter cristiano. ¿Ok, mis hermanos? Entonces el tiempo es un carácter, el tiempo es un aliado importante para ver si una persona realmente vive lo que confiesa. Mis hermanos, pero también otra aplicación, y esta es la última, es que el cristiano, mis hermanos, el creyente, el que ha sido salvado por el Señor, no solamente es una persona que vive una vida tranquila. No es solamente una persona que hace obras externas, sino que también de su corazón hay algo que indica que esa persona ama a Dios. El cristiano verdadero, mis hermanos, no solamente hace cosas externas, sino que su corazón ama al Señor. ¿Y por qué yo les digo esto, mis hermanos? Porque pueden haber personas que dicen que son cristianas y que la evidencia para eso es que hacen cosas externas. Por ejemplo, estas personas pueden ir a la iglesia todos los domingos. Personas que pueden enseñar el evangelio, predicar el evangelio, pero aún así no ser cristianas verdaderas. Escuchen lo que digo, mis hermanos. Pueden haber personas que digan que son cristianas y que hacen obras externas aparentemente buenas, pero en el corazón no hay nada santo, no hay nada bueno. Podrían estar yendo a la iglesia solamente para poder buscar reconocimiento. Podrían estar yendo a la iglesia solamente por intenciones incorrectas, para poder buscar un beneficio de la iglesia, para buscar un rédito económico, para buscar fama, para buscar un puesto de liderazgo y hacer todas esas cosas solo con intenciones incorrectas. Nosotros tenemos esto expresado por Cristo Jesús en Mateo 7. Él dice que en el día final van a haber muchos que le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre expulsamos muchos demonios. En tu nombre hicimos muchas cosas prodigiosas. Pero Cristo Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Estas personas declaraban que Cristo Jesús era el Señor. Estas personas hacían muchas cosas que nosotros hacemos como cristianos. Predicar el evangelio, enseñar. ¿Ok? Pero ellos nunca fueron del Señor. Entonces, las obras o la forma de vivir conforme al Señor no solo son simplemente obras externas, sino también una obra del corazón, que tiene buenas intenciones. Por ejemplo, si yo voy a la iglesia, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Porque yo amo a mi Señor, porque Él me salvó, porque Él hizo una preciosa obra en mi vida, porque Él me ha dado misericordia tras misericordia.
¿Por qué yo voy a por qué yo voy a amar a mis hermanos? Porque el Señor me lo pide. El Señor me ha amado tantas veces, de tantas grandes maneras. Por eso yo voy a amar a mis hermanos. No es simplemente estar con los hermanos, es amarlos como Cristo los amó. ¿Por qué yo voy a amar a mi esposa? Porque mi Señor me lo pide. Porque de esa manera yo expreso el Evangelio, porque de esa manera yo estoy mostrando de que así como Dios me amó y amó a su iglesia, así también yo amo a mi esposa. Entonces, no solamente son las obras externas, sino también la obra en el corazón, la obra interna. Muy bien, las intenciones. Entonces, la gran pregunta de este tiempo es, y de todas las cosas que nosotros hacemos es, ¿por qué yo hago estas cosas? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo oro en la iglesia? Hay gente que en el Nuevo Testamento oraba en altavoz solo para ser vistos por los demás. Oraba a Dios, clamaba, oh Señor, grande y poderoso eres tú. Y hacía tantas cosas solo para ser vistos por los demás. ¿Okay? Entonces, el cristiano no solo que expresa obras externas, sino también que es su corazón cambiado. ¿Qué pasó? ¿Ok, mis hermanos? Mis amados hermanos, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto en esta noche? ¿Pregunta o comentario? Mi querida Génesis tiene creo que bloqueado el teléfono. No, que es importante y también cómo poder reconocer, como se dice, falso cristiano, se puede llamar así, porque muchas veces vemos un reflejo que es erróneo, entonces es importante tener el discernimiento y eso puede ser a través únicamente de la palabra y del Señor que obre en nosotros. Sí, sí. Así es, mi querida Génesis. Entonces, el Señor es quien nos da el discernimiento para poder saber quién es cristiano. Y también, mis hermanos, tenemos que saber que el ser humano, la iglesia, puede ver solo hasta un límite. No puede ver todo, no puede ver el corazón, porque eso lo hace únicamente el Señor. El Señor es el que conoce los corazones. Y puede ser de que a la membresía, con todos los cuidados que nosotros debemos de tener, que la palabra del Señor también nos enseña, puede ser que en la membresía entren personas que no son cristianas verdaderas. Pero para eso también el Señor dejó la disciplina eclesiástica, para que cuando veamos que hay una persona que no está caminando como el Señor quiere, no está viviendo como Dios quiere, manifestando un corazón que no ha sido convertido, la disciplina eclesiástica lo que hace es separarlo de la membresía y decirle tú no eres cristiano. Y no hacemos esto por odiarlo, no hacemos esto por menospreciarlo, lo hacemos por amor y lo hacemos también porque el Señor así lo dejó establecido. Y lo hacemos por amor, para que esa persona entienda que no es cristiano y que pueda ir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, se utiliza el discernimiento, se utiliza la sabiduría, la palabra de Dios, pero aún así debemos de recordar esta realidad. Nosotros somos seres humanos que podemos fallar en ese discernimiento, pero aún así el Señor dejó cosas establecidas para que nosotros podamos actuar cuando no tengamos esta persona pues que no es creyente y esté dentro de nosotros. Eso, mi querida Génesis. ¿Alguna otra pregunta? Eric, querido amado, ¿querías decir algo tal vez?
¿Qué es lo que diría o cuál sería esa línea que diferencia entre una persona inmadura en su fe y una persona que es una es decir, ya desatinada? Mi querido Eric, no se te escucha muy bien, tal vez, no sé si estás un poquito lejos del micrófono. A ver, ¿por ahí se me escucha? Ahí está un poco mejor, ajá. Ya, mi pregunta era sobre en qué punto más o menos se presenta esta línea en la que se diferencia una persona inmadura en la fe con una persona que está con una doctrina peligrosa, por así decirlo. Un no creyente, Sí, un no creyente, o sea, un no creyente con alguien inmaduro de la fe, ¿así? sí. Ya. Por ejemplo, un inmaduro es alguien que, podríamos decir, no comete pecados escandalosos, como por ejemplo matar. Un inmaduro en la fe no va a estar matando y cosas así, ¿verdad? No va a estar violando. Una persona así no va a estar violando. Un inmaduro en la fe es una persona que tiene un carácter todavía que debe de seguir puliendo y haciéndolo crecer en el Señor. Por ejemplo, un carácter en el que es impaciente, se enoja pronto, grita por ahí a sus pequeños, a sus hijos. Es una persona inmadura. Es cristiana, es inmadura y tiene que ser creyente y tiene que seguir mortificando su pecado. Entonces tú puedes ver ahí una línea eh, bastante marcada entre el inmaduro en la fe y el no creyente. Por ejemplo, también alguien que es adúltero, alguien que vive en fornicación. Mira la diferencia, es alguien que vive, esta persona no es creyente, es alguien que vive en la fornicación, vive. El creyente inmaduro no vive en la fornicación. Es posible que el creyente inmaduro pueda que caiga en fornicación, pero esa persona se va a arrepentir de su pecado. Va a decir, Señor, perdóname, no debía haber hecho eso. Y se arrepiente y sale de eso de ahí. Pero no es una persona que vive. El no creyente vive en eso. ¿Ok? Por ejemplo, el no creyente es borrachoso, vive en la borrachera, El creyente sale de eso y tal vez en un momento de recaída tomó y se emborrachó. Y esa persona tiempo después dice, no hice bien. Señor, perdóname, no sé lo que hice. El creyente inmaduro tal vez sale peleando de su casa, grita a su esposa, que sí, que tú siempre lo mismo. Grita, sale peleando con su esposa y se va. Y en el camino dice, ay, ¿qué hice? No debía hablarle así a mi esposa. Y en la noche regresa al trabajo y le dice, perdóname, por favor, perdóname, lo siento. Claro, ahí también entra la confrontación de que debe haber una transformación, porque simplemente decía, ay, perdón, o me equivoqué, o sea, la justificación, porque siempre tratamos del pecado, siempre lo justificamos a minimizarlo, en vez de realmente llamarlo por su nombre y exagerar, decir, tú pecas por esto y por esto y por esto. Entonces, lo hablo en mi condición, por lo menos yo soy muy eufórica con mis niños, en el sentido que yo quiero que ellos hagan todo bien, perfecto. Entonces, cuando ellos salen de ese control que yo les tengo, para mí es difícil controlarlos y llamarlo en el llamado del Señor. No, yo primero lo llamo como Génesis y no como atraerlos al Señor, que ellos miren mi descontento no fue tanto el agrado mío, sino más que todo el desagrado hacia el Señor. Entonces, no es simplemente justificar, no, porque estoy inmadura, porque, o sea, siento yo que se ha permitido o se está viendo mucho como que, me estoy equivocando porque estoy aprendiendo. Entonces, no estamos hablando de eso, mi Génesis. Estamos hablando de la diferencia entre un no creyente y un creyente que todavía tiene que crecer en su fe.
porque nosotros entendemos que los creyentes todavía no somos perfectos, que aún seguimos en nuestras debilidades y en pecados, y estamos diciendo cuál es la diferencia, porque hemos dicho que el creyente vive una vida conforme al Señor, ¿verdad? Y podríamos decir entonces, si nosotros todavía pecamos, pues entonces no somos creyentes, porque estamos viendo en nuestra clase que los creyentes no pecan, que siguen sus mandamientos, que lo guardan. Entonces estamos diciendo cuál es la diferencia entre alguien que no ha creído todavía, que no es creyente, y alguien que es creyente, pero todavía sigue luchando con su pecado. Eso es lo que estamos diciendo. Y también, no sé, mi querido Eric, también otra cosa que podríamos analizar es entre un creyente que todavía no ha crecido mucho en su fe y alguien que no es creyente en la doctrina. Por ejemplo, el que no es creyente, lo fundamental del evangelio, él no te lo va a decir. El que no es creyente, él no te lo va a decir. O sea, lo fundamental, él va a decir otra cosa, que es contrario a las escrituras. Pero el creyente, tal vez que no tiene mucho conocimiento, tal vez no te va a hablar de, por ejemplo, teología del pacto. Tal vez no te va a hablar tal vez de la escatología, de los eventos por venir, de manera tan precisa como la escritura te lo dice. Pero el fundamento del evangelio, eso sí te lo va a decir. Yo sé que antes era pecador y yo sé que ahora Cristo Jesús me salvó. Que Cristo Jesús es mi Dios y mi Señor y yo le amo a Él y Él me salvó. Ese fundamento Él te lo va a decir de manera correcta y precisa. Otras cosas, como te menciono, otras doctrinas que no son las esenciales, otras doctrinas que son más secundarias, eso tal vez Él te puede decir vagamente cosas imprecisas, cosas incorrectas. Te puede decir, por ejemplo, te puede decir que la salvación se pierde. Te puede decir tal vez que nosotros vamos a ser arrebatados en el cielo, que su iglesia va a ser arrebatada. Pero eso no quiere decir que Él no crea el evangelio correcto, el evangelio bíblico. ¿Ok, mi querido hermano? Pero el que no es creyente, ese fundamento bíblico Él no te lo va a decir. Él te va a decir, yo soy bueno y en mi bondad el Señor me salvó. O yo conseguí mi bondad, la vida eterna, lo que dicen los católicos. Y lo que dice toda religión. Toda religión te dice que a través de las buenas obras ellos ganan el cielo. Porque los testigos de Jehová están predicando de manera constante y uno dice, wow, esa gente predica bastante. Porque ellos piensan que mientras más predican, ellos más dignos son del reino. Que ellos van a tener más por predicar acá. Entonces ellos piensan en una salvación, en una vida eterna obtenida por méritos propios. Entonces ese fundamento bíblico ellos lo tienen erróneo. Pero el creyente, el que es inmaduro, el que todavía es una fe pequeña, él te va a decir las cosas del evangelio tal y cual. Yo merecía el infierno, yo estaba en mi maldad y mi pecado, pero un día yo escuché a mi Cristo Jesús que había muerto en la cruz y el Señor abrió mis ojos en ese momento. Y ahora yo vivo para Él. Es una fe como una semilla de mostaza puesta en ese corazón. Y eso después va creciendo poco a poco. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. Tal vez no sabía mucho doctrinalmente, teológicamente. Pero lo que él sí sabía es que él era pecador y que ese hombre que estaba a su lado era justo y era rey. Y que él le podía salvar. Por eso le dice, Señor, acuérdate hoy cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Tú me puedes salvar. Yo sé que tú me puedes salvar. Yo sé que tú eres rey. Yo sé que soy malo. Entonces, eso, mi querido Eric, amado. Gracias por tu pregunta. Mis hermanos, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminado este tiempo. Quisiera que podamos orar al Señor para poder despedirnos. Amado Señor y Padre de los cielos, gracias, mi Señor amado, por esta noche, por este tiempo de clases. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Que estas verdades puedan ser derramadas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, antes de irnos, por favor, quisiera que podamos tomarnos una fotito para poderla subir en el grupo, pero también las fotitos a mí me ayudan a poder tener el registro de quienes estuvieron en las clases, ¿ya? Nosotros tenemos
por hacer un registro de asistencia para poder así ver el compromiso de cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, querido Patrick, si puedes prender tu camarita, no sé si sea posible para tomarnos una fotito. Sí, Razor está poniéndola a ver si pones ahí, pero no me carga el Zoom. Bien. Mi querida Narita, tal vez puedes prender su camarita, si es posible. Eso, muy bien. Entonces, a la cuenta de 3. 1, mirando todas la carita, todas la camarita y poniendo una sonrisa hermosa. A ver, eso, peínese, Patrick. A ver, 1, 2, 3. Muy bien. Ojalá haya salido bien. Vamos a ver, déjenme ver. No, esperen. Salió mal. Déjenme ver. Sí, salió mal. 1, 2. Listo. Ahí salió. Listo, mis queridos hermanos. Por ahí me mandó un mensajito Patrick, ahí lo voy a leer y ya luego le respondo a Patrick o lo paso por el grupo la preguntita de Patrick. Mis amados hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Nos vemos el día domingo, ¿ya? Un abrazo fuerte. Cuídense mucho y tengan una linda noche. Bendiciones con todos. Hasta luego. Chao.